con esta imagen de una gallina y de un huevo, porque la pregunta primera que empezamos es ¿qué fue antes, no? Se dice en el dilema, el huevo o la gallina. Y yo pregunto, ¿qué fue antes, el desarrollo social o el desarrollo económico? Bueno, pues hay diversas teorías, evidentemente, pero lo que todo el mundo coincide es que están íntimamente ligadas el desarrollo económico y el desarrollo social para que una sociedad pueda prosperar. Hay numerosos índices, numerosos sistemas para medir el desarrollo económico y social, el desarrollo global de una sociedad. El más conocido es el Índice de Desarrollo Humano, que empezó en el año 1990, lo propuso la ONU, y pues que con 3 indicadores, 2 sociales y 1 económico, divide a todos los países del mundo, a los 187 países que mide, porque hay un par que no se miden, ni siquiera los ordena en una escala, por ese orden, de un nivel muy alto de desarrollo, alto, medio y bajo. De esos 3 indicadores, como he dicho, 2 son sociales. El primero es medir la esperanza de vida de un país, es decir, cómo está de sanidad. El segundo es el promedio de años en los que se está en la educación, en los que se accede a la educación. Sí, perdón. ¿Así? Vale. El promedio de años en los que las personas, pues están educándose, están formándose. Y el tercero es el PIB per cápita. ¿Vale? Y con estos 3, pues se hace esta distribución. El país número 1 es Suiza, el último es Sudán del Sur. España ocupa el puesto 27, que no está mal dentro de esta clasificación. Y es un sistema que no es perfecto. Es verdad que este desarrollo económico y social a veces pues puede tener diferencias. Pues hay un ejemplo muy claro que es Guinea Ecuatorial en África, que como tiene petróleo, pues en el PIB per cápita pues no anda mal, está en el puesto 94, pero que tiene un desarrollo social tan bajo que baja hasta el puesto 144. Por lo tanto, está claro, ¿no? Tenemos que buscar una combinación de ambas cosas. Sin desarrollo económico, sin riqueza, es imposible sostener servicios públicos que den una sanidad adecuada y una educación adecuada. Y sin personas sanas, sin personas formadas, como decía Rafa, pues es imposible que el desarrollo económico vaya para adelante, aunque tengamos petróleo o recursos naturales. Y esto, pues nos llevaría a un círculo virtuoso en el que el desarrollo económico y social, pues si están las políticas bien desarrolladas, pues hace que una sociedad avance de forma adecuada. Parece que es muy fácil, ¿verdad? Podríamos decir es muy sencillo, pero hay otro condicionante, que es que es cómo se distribuye la riqueza que crea un país. Un país, una región, la ribera, crea riqueza, y esa riqueza ¿cómo se distribuye? Pues evidentemente si toda la riqueza no hay una cierta política redistributiva, pues nos encontramos con personas pobres. La Organización Internacional del Trabajo dice que el crecimiento económico es esencial, pero no es suficiente para acabar con la pobreza. Y, por lo tanto, aquí entramos a las políticas redistributivas. Y no me he vuelto loca ni comunista. Y, desde luego, no hablamos de una redistribución absoluta de la riqueza. Esos sistemas creo que han fallado, el que hacen a todo el mundo igual, porque tiene una serie de condicionantes que todos conocéis y en los que me voy a detener. Pero sí que hace falta una redistribución que se produce por la parte fiscal, con una fiscalidad adecuada para redistribuir la riqueza y para, a la vez, generar crecimiento económico, y que también hay que hacerla a través de políticas de inclusión. ¿Por qué? Porque hay personas que por sus condicionantes de nacimiento o sobrevenidos, aunque la riqueza esté ahí, tienen más dificultades para acceder, o porque en un momento dado hay menos riqueza, como ocurrió, por ejemplo, con la crisis financiera del año 2010, en la que personas que a lo mejor no tenían esa problemática, no podían acceder a la riqueza porque no había tanta riqueza para repartir. Y, por lo tanto, pues hacen falta políticas de inclusión. ¿Cómo deben ser esas políticas de inclusión? Pues tienen que sujetarse en 2 patas, está claro. Tiene que haber una garantía de ingresos mínimos para que las personas que en un momento dado no tienen con qué sostenerse puedan hacerlo, pero claro, eso no es suficiente, porque eso nos lleva a la desincentivación de la actividad. Nos hace falta que las políticas de inclusión tengan una segunda pata, que es la que se refiere al empleo y a la educación. Y esto, que era una cosa, pues que estaba aceptada, en Navarra la renta básica se puso como un derecho por un gobierno de UPN, ese derecho a tener unos ingresos mínimos, pero claro, estaba ligado a esta segunda pata de la que hemos hablado. Y esto en el año 2016
Pues el gobierno de Barcos, con el consejero Laparra, que es una persona que pertenecía al Partido Comunista, es que además es claro, bueno, pues cambiaron este sistema y establecieron una renta garantizada en la que solo nos quedábamos con la primera parte, con la garantía de ingresos. Y esto, bueno, pues nosotros cuando ocurrió presentamos una enmienda a la totalidad porque veíamos claro hacia dónde nos iba a llevar, a desincentivar el empleo, una renta garantizada que era indefinida para cualquier situación, independientemente de tu empleabilidad, una renta garantizada que no tenía ninguna obligación para el perceptor, que no llevaba un acompañamiento para el perceptor para que accediera al empleo, a la formación o a lo que le hiciera falta para poder llegar a la inclusión. Bueno, pues presentamos una enmienda a la totalidad que fracasó. Por cierto, el Partido Socialista votó en contra de esta ley. Luego llegó al Gobierno y ya se le olvidó, ¿no?, lo que estaba diciendo. Bien, pues esta ley entró y llegaron los resultados. Yo sé que la tabla no la veréis, porque sobre todo de lejos, pero lo cierto es que en el año 2006 la renta básica se convierte en un derecho. En el año 2008 teníamos 7.000 personas que percibían la renta básica en Navarra, 7.000 personas, y teníamos y gastábamos, bueno, pues unos 10 millones de euros aproximadamente. Bueno, pues en el año 2021, que es el último año que han medido completo, por medirlo con pobreza, porque también sabemos los datos, pero hace falta medirlos también con pobreza, que luego veremos. En el año 2021 nos hemos ido a 41.625 personas y a un gasto de más de 100 millones de euros, que además hay que complementarlo con el ingreso mínimo vital, recordad, que viene del Estado. Por lo tanto, bueno, pues un gasto muchísimo mayor. En el área de Tudela, la tasa, por cierto, es la más alta de Navarra. Como veréis aquí, la más alta de Navarra en lo que es renta garantizada, seguido por Estella, que además ha subido muchísimo en estos años, y bueno, ya a una distancia importante, ¿no?, de lo que es Pamplona y comarca. Y bueno, pues decimos, bueno, pues con estos datos pues tendremos, ¿no?, tendremos una muy buena situación. Pues no es así, ahora lo vamos a ir viendo. Lo primero, antes de eso, sí que quería decir un dato que para nosotros es muy, muy claro y escalofriante. Es decir, de las 41.625 personas, el 27%, solo el 27% ha conseguido trabajar, aunque sea un día. Ha trabajado un día. Y de esas 40.625 personas, solo 1.404, el 3,3%, han dejado de percibir la renta garantizada porque se han incorporado a un empleo. Claro, esto nos lleva a una cronificación que yo creo que es más que evidente. Y por eso, y esta es casi mi penúltima diapositiva, y por eso la tasa AROPE, que es la tasa internacional, que no nos la hemos inventado nosotros, que mide la pobreza y la exclusión en todo el mundo, y también en España y también en Navarra, pues bueno, nos indica que la pobreza no solo no baja, porque claro, lo lógico es que con esa inversión hubiera bajado en picado. No es que no baje, es que sube. Sube hasta situarnos en el 14,7%, llegamos a estar en un 8%, un 8,6% en el año 2008 de pobreza, sube al 14,7% y además, lo más preocupante, la diferencia con España, porque Navarra siempre ha sido líder en esta cuestión, suelen decir, no, es que Navarra es la comunidad con menos pobreza, siempre ha sido la comunidad con menos pobreza, pero es que lo preocupante es que la diferencia con España se va estrechando. En el año 2015, cuando UPN dejó el Gobierno y en plena crisis, la diferencia era de 15,6 puntos, 15,2 en el año 2008, o sea que todavía habíamos mejorado nuestra diferencia a pesar de la crisis, y es que ahora estamos en el 12,9. Y cada año esta diferencia, como digo, se estrecha. Por lo tanto, es evidente que algo no se hace bien. Y yo les suelo decir muchas veces, miren ustedes a Europa, cuando nos dicen, pero es que parece que tocar la renta garantizada, no sé, es de extrema derecha, ¿no? Miren ustedes a Europa. En Europa, en Bélgica, una persona que percibe la renta garantizada tiene que firmar un contrato de inserción con la sociedad que se lo da y tiene que hacer trabajos sociales útiles para la comunidad. En Holanda, por ejemplo, una persona que percibe la renta garantizada tiene que haber demostrado para percibirla que ha hecho búsqueda activa de empleo y cada semana tiene que presentar al menos 5 solicitudes de empleo. Es decir, a la gente se le obliga también a activarse. Es bueno para la sociedad y es bueno para ellos, porque si no, ese círculo virtuoso está claro que se rompe. Y esto pasa también en Noruega, en Finlandia,
en Dinamarca, es decir, en todos los países que están socialmente y económicamente ocupando los primeros puestos de ese índice de desarrollo humano. Y yo ya termino y, bueno, pues acabo con una brújula porque está claro que tenemos que corregir el rumbo. Es urgente corregir el rumbo porque los años, el otro día un tuitero, yo soy muy de Twitter, decía, pues ya es demasiado tarde, sobre todo para la ribera. Bueno, pues yo creo que no es demasiado tarde. Creo que las políticas se revierten haciendo otras políticas, mejores políticas, y creo, bueno, pues que estamos en el momento de hacerlo. Nada más, gracias.